Le pagué 7,000 pesos al mes a mi hijo para su hipoteca, hasta que escuché a mi nuera decir, «Tu madre es un cajero gratis». El corazón se me partió en 1000 pedazos, pero lo que vino después me rompió el alma para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Mendoza. Tengo 62 años y vivo en una colonia tranquila de Guadalajara, donde el aroma de las bugambilias se mezcla con el bullicio de los camiones que pasan por Av López Mateos. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos 3 años, desperté con esa sensación de vacío en el pecho que ya se había vuelto tan familiar como mi café de olla. Me levanté a las 6, como siempre. Mis pantuflas rosadas, gastadas por el tiempo, arrastraron mis pies hasta la cocina. El suelo de Talavera fría me recordó que ya no había nadie más en casa que pusiera música por las mañanas o que llenara de risas estos muros de adobe que compramos cuando Diego, mi hijo, apenas tenía 5 años. Mientras preparaba mi café en la estufa de gas, porque nunca me acostumbré a esas máquinas modernas que Diego me regaló y que ahora juntaban polvo, mis ojos se fijaron en el celular que descansaba junto al molcajete de mi abuela. Era martes, día 15, el día que, desde hace 2 años y medio, enviaba religiosamente esos 7,000 pesos a la cuenta de Diego para su hipoteca. Mi rutina era siempre la misma: café, transferencia y luego esperar. Esperar a que me mandara un «gracias, ma» o un emoji de corazón. A veces llegaba, a veces no. Últimamente, casi nunca. Diego es mi único hijo. Su papá murió cuando él tenía 14 años. Un infarto fulminante mientras regresaba del trabajo en la fábrica textil. Desde entonces, fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé doble turno en la oficina de registro civil, limpié casas los fines de semana, vendí tamales en las tardes, todo para que nunca le faltara nada, para que pudiera estudiar ingeniería, para que tuviera la vida que su papá nunca pudo darle. Cuando se casó con Brenda hace 4 años, creí que por fin iba a ganar no solo una nuera, sino una hija. Una compañía femenina en esta casa que de repente se había vuelto demasiado grande para una sola persona. Brenda era bonita, educada. Venía de una familia de clase media del sur de la ciudad. Estudiaba psicología y hablaba con esas palabras sofisticadas que me hacían sentir que mi hijo había elegido bien. La primera vez que vinieron a pedirme ayuda con la casa, yo estaba pelando chayotes para hacer sopa. Diego se veía nervioso, jugaba con sus llaves como cuando era niño y había roto algo. Brenda sonreía, pero era una sonrisa tensa, como de dentista. «Ma, necesitamos platicarle algo», me dijo Diego, sentándose en la mesa de la cocina donde había hecho tareas toda su infancia. El mantel de plástico con flores amarillas crujió bajo sus codos. «A ver, dime, mijo, ¿pasó algo malo?» «No, no es malo. Es que, pues ya sabes cómo está la situación económica del país. En la empresa me bajaron las horas, y a Brenda todavía no le sale trabajo después de titularse». Brenda lo interrumpió con voz suave, casi maternal. «Lo que pasa, señora Carmen, es que si no pagamos la hipoteca este mes, el banco puede quitarnos la casa. Ya llevamos 2 pagos atrasados». Mis manos se detuvieron sobre el chayote. La vida me había enseñado que cuando tu hijo necesita ayuda, no hay que pensarlo 2 veces. «¿Cuánto necesitan?» «Son 7,000 al mes, ma. Solo hasta que nos estabilicemos. Te prometo que en cuanto salga de este bache, te devuelvo todo». Diego me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Esa misma tarde fui al banco. Retiré 21,000 pesos de mis ahorros. Dinero que había guardado peso por peso durante años vendiendo mis tamales de dulce en la esquina de la parroquia después del trabajo. Les di para 3 meses por adelantado. «No se preocupen, la familia es lo primero», les dije mientras les entregaba el sobre con el dinero. Diego me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que mi niño de 5 años había regresado. Pero 3 meses se volvieron 6. 6 se volvieron 12. Y 12 se volvieron 30 meses. 30 transferencias de 7,000 pesos cada una. 210,000 pesos que salieron de mi cuenta de ahorros, de mi jubilación.
de la venta de las joyas que me había dejado mi mamá. Al principio venían a visitarme seguido. Llegaban los domingos con flores del mercado de San Juan de Dios. Me ayudaban con las bolsas del súper. Se quedaban a comer. Brenda incluso me enseñó a hacer pay de limón como el que hacía su abuela. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Los domingos se volvieron quincenas. Las quincenas se volvieron meses. Y cuando venían, siempre había una urgencia. El refrigerador se había descompuesto. El carro necesitaba llantas nuevas. Brenda tenía una infección y necesitaba medicinas caras. Yo siempre decía que sí, porque ¿qué más iba a hacer? Era mi hijo, mi único hijo. Esta mañana, después de hacer la transferencia número 31, decidí llamarlos. Había amanecido con ganas de escuchar su voz, de preguntarle cómo estaba, si había comido bien. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Qué pasó, ma? Estoy en junta. Nada grave, mijo. Solo quería saber cómo estás. Ya mandé lo de este mes. Ah, sí, perfecto. Oye, luego te hablo. ¿Sí? Ahora ando ocupado. Colgó antes de que pudiera decirle que los extrañaba. Esa tarde decidí darles una sorpresa. Hice carnitas como le gustaban a Diego de niño. Compré cervezas Pacífico que sabía que le gustan. Y tomé el camión hasta su casa en Providencia. Es un fraccionamiento bonito, con casitas todas iguales, jardincitos bien cuidados y portones automáticos. Cuando llegué a su puerta pude escuchar voces desde adentro. Estaban riéndose. El sonido de su risa, esa risa que no escuchaba dirigida hacia mí desde hacía tanto tiempo, me llenó de una felicidad inexplicable. Toqué el timbre, pero nadie contestó. La música estaba muy fuerte. Rodeé la casa hasta el patio trasero. La puerta de cristal estaba entreabierta. Adentro estaban Diego y Brenda con otra pareja que no conocía. En la mesa había botellas de vino caro, quesos que reconocí del Palacio de Hierro, jamón serrano. La sala se veía diferente. Muebles nuevos, una televisión enorme, decoraciones que no habían estado ahí la última vez que vine. Me quedé ahí parada, con mis carnitas en las manos, cuando escuché algo que me heló la sangre. ¿Ya llegó lo de tu jefa?, preguntó el hombre desconocido. Sí, puntuales como reloj suizo. 7,000 pesitos cada mes, respondió Diego, alzando su copa de vino. Brenda soltó una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. Tu mamá es un cajero automático gratis. Ni siquiera tengo que ir al banco. Y lo mejor es que ni pregunta para qué es. Nomás le digo, necesitamos para la casa y ya suelta la lana. Diego se reía tanto que se le saltaban las lágrimas. El mundo se me vino abajo. Las carnitas se me resbalaron de las manos y el refractario se hizo pedazos en el suelo del patio. El ruido los hizo voltear. ¿Mamá? Diego palideció como si hubiera visto un fantasma. Yo no pude hablar. No pude moverme. Solo los miré con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a salir. Y después, sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Esa noche, sola en mi casa, con el eco de sus risas todavía resonando en mis oídos, entendí algo que me rompió por completo. Había criado a un extraño que llevaba el rostro de mi hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde amamanté a Diego hace 30 años, viendo las fotografías que tenía sobre la mesita de centro. Ahí estábamos los dos en su graduación de la preparatoria, él con su toga azul marino y yo con mi vestido más bonito, el de flores que me compré especialmente para ese día en el mercado de San Juan de Dios. En la foto, Diego me abraza por los hombros y sonríe con esos dientes perfectos que le pagué con mis trabajos de fin de semana limpiando oficinas. Brenda todavía no existía en nuestras vidas. Éramos solo él y yo, como siempre había sido. Me levanté y fui a mi recámara. Abrí el armario donde guardo las cosas importantes, esas que una madre nunca puede tirar. Saqué una caja de zapatos vieja, de esas de cartón corrugado que ya casi no se ven. Adentro estaban todos los recibos, todos los comprobantes de las transferencias que había hecho durante estos 2 años y medio. 7,000 pesos, cada mes, sin falta. Pero también estaban los otros gastos, los extras que siempre surgían. Octubre del año pasado, 12.
0 pesos para que Brenda pudiera pagar un curso de actualización profesional que, según ella, era indispensable para conseguir trabajo. Diciembre. 8,500 pesos para los regalos de Navidad, porque este año queremos darte algo especial, ma. Pero anda muy apretada la cosa. Febrero. 15,000 pesos para arreglar el carro después de un accidente que nunca me explicaron bien. Abril. 9,000 pesos para el veterinario del perro que se había tragado algo en la calle. Junio. 6. 000 pesos para las medicinas de la abuela de Brenda que estaba muy enferma. Y así, mes tras mes, siempre había algo. Siempre había una urgencia, una necesidad, una emergencia que solo yo podía resolver. Sumé todo con la calculadora que uso para mis cuentas del mandado. La cifra me mareó. 347,500 pesos en 30 meses. Casi 350,000 pesos de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había juntado trabajando 14 horas diarias. Dinero que había ahorrado caminando bajo el sol en lugar de tomar el camión para guardarme esos 5 pesos. Dinero que había reunido comprando frijoles en lugar de carne durante años, para que a Diego nunca le faltara su comida favorita. ¿Y para qué? Para que me llamaran cajero automático. Al día siguiente era miércoles. Diego siempre me llamaba los miércoles para preguntarme cómo estaba, pero esa llamada nunca llegó. Esperé hasta las 8 de la noche, cuando ya había aceptado que no iba a sonar el teléfono. El jueves tampoco llamó. El viernes decidí llamarle yo. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba que me explicara lo que había escuchado. Tal vez había sido una broma pesada. Tal vez había malentendido. Tal vez mis 62 años ya me estaban pasando factura y mi mente me estaba jugando trucos. Bueno, ma, ¿qué tal? Su voz sonaba igual que siempre, pero ahora la escuchaba diferente, como si fuera la voz de un desconocido que había aprendido a imitar a mi hijo. Diego, necesito que me expliques lo que escuché el otro día en tu casa. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿De qué hablas, ma? De lo del cajero automático, de que te ríes de mí con tus amigos. Ay, ma, no exageres. Estábamos tomando y ya sabes cómo es la gente cuando está alegre. No lo dijimos con mala intención. No lo dijimos con mala intención. Como si el dolor fuera menor porque había sido sin mala intención. ¿Entonces sí lo dijeron? Fue una bromita, ma. No te lo tomes tan a pecho. Tú sabes que te queremos mucho. Una bromita. 30 meses de sacrificio reducidos a una bromita. ¿Y los muebles nuevos? ¿Y el vino caro? ¿También eso es para la hipoteca? Esta vez el silencio fue más corto, pero más incómodo. Ma, no entiendes. Necesitamos mantener cierta imagen para el trabajo de Brenda. Los clientes tienen que ver que somos exitosos. Si no, no confían en nosotros. ¿Qué trabajo de Brenda? Pues, ya consiguió unos clientes de psicología privada, pero tiene que verlos en la casa. Y pues la casa tiene que verse bien. Mentira. Todo era mentira. En su perfil de Facebook, que revisé esa misma noche como una espía en la vida de mi propio hijo, Brenda aparecía en restaurantes caros, en spas, en viajes de fin de semana a Puerto Vallarta y Mazatlán. No había ni una sola foto de ella trabajando, ni una sola mención de clientes o consultas psicológicas. Los comentarios de sus amigas eran como dagas en mi pecho. ¡Qué suerte tienes! Siempre de viaje. Ya quisiera yo una suegra así de generosa. ¿Cuándo me presentas a tu cajero automático? Ja, 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 ja. Hasta sus propias amigas sabían. Hasta ellas se reían de mí. Esa noche volví a sacar las fotos. Pero esta vez no las vi con nostalgia. Las vi con otros ojos. Diego, a los 5 años, con su uniforme nuevo del kinder que me costó una semana completa de propinas. Diego, a los 12, con su bicicleta nueva que pagué vendiendo mi anillo de matrimonio. Diego, a los 16, con su celular último modelo que conseguí trabajando turnos dobles durante 2 meses. Diego, a los 25, el día de su boda, abrazándome en la iglesia de San Francisco. Gracias por todo, ma. Sin ti nunca habría llegado hasta aquí. Diego, a los 30, graduándose de su maestría que pagué vendiendo el terreno que había comprado para construir una casita de descanso en Chapala. Siempre había sido yo. Siempre había sido mi dinero, mi esfuerzo, mi sacrificio. Pero en algún momento de ese camino, Diego había dejado de verme como su madre.
y había empezado a verme como lo que realmente era para él, una fuente inagotable de recursos. El domingo siguiente era Día de las Madres. Esperé. Tenía una pequeña esperanza de que llegaran con flores, con un abrazo, con una disculpa, con algo que me devolviera a mi hijo. Las 10 de la mañana. Nada. Las 12. Nada. Las 3 de la tarde. Nada. A las 5 decidí salir a caminar por el barrio. En la esquina estaba doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, regando sus geranios. Carmen, ¿cómo estás, mija? ¿Ya vino Diego a verte? No, anda ocupado. Ay, estos hijos de ahora. Mi Roberto tampoco vino. Diz que tenía compromisos. En mis tiempos, el Día de las Madres era sagrado. Doña Esperanza no sabía que Roberto, su hijo menor, estaba en Cuernavaca con su novia, subiendo fotos a Instagram de su escapada romántica. Yo lo había visto en mis redes sociales mientras esperaba la llamada de Diego que nunca llegó. A las 8 de la noche, mi teléfono por fin sonó. Ma, perdón por no hablar en todo el día. Se nos hizo tarde con unas cosas. Feliz Día de las Madres. Gracias, mijo. ¿Estás bien? Te escucho rara. Estoy bien, solo cansada. Ah, bueno. Oye, ma, ¿ya sabes si vas a poder con lo de este mes? Es que se vence el día 18 y... Colgué. Por primera vez en 30 años, le colgué el teléfono a mi hijo. Me quedé ahí sentada, viendo el teléfono en mis manos, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la imagen que había construido de nosotros, de nuestra relación, de lo que significaba ser su madre. Esa noche, por primera vez desde que empezó todo esto, no preparé la transferencia para el día siguiente. El día 15 llegó y mi cuenta bancaria se quedó intacta. No sabía todavía lo que iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar, porque una cosa era ser una madre amorosa y otra muy diferente era ser un cajero automático con sentimientos. Y yo, después de 62 años en este mundo, después de 37 años siendo madre, por fin estaba lista para recordar la diferencia. El día 18 llegó y Diego me llamó 5 veces seguidas. Yo estaba en el mercado de abastos comprando verduras cuando vi las llamadas perdidas. Mi corazón se aceleró como cuando era joven y corría detrás del camión. Por un momento, una parte de mí se ilusionó pensando que tal vez me llamaba para disculparse, para decirme que había estado pensando en todo lo que había pasado. ¡Qué ingenua! Ma, ¿dónde andas? Te he estado marcando desde temprano. Estoy en el mercado, mijo. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. No llegó la transferencia. El banco me habló porque se venció el pago de la hipoteca. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si estaba enferma, si había tenido algún problema, si necesitaba ayuda. Solo le importaba su dinero. Ah, se me olvidó. Le mentí, apretando el teléfono contra mi oreja mientras una señora me empujaba para llegar a los jitomates. ¿Se te olvidó? Ma, nunca se te olvida nada. ¿Estás bien? Por fin preguntaba, pero ya era demasiado tarde. Podía escuchar la desesperación en su voz, no por mí, sino por su préstamo. Estoy bien. Ahorita llego a la casa y hago la transferencia. ¡Órale, qué bueno! Es que ya sabes cómo son estos banqueros, no perdonan ni un día. Colgó sin despedirse. Hice la transferencia esa misma tarde, pero algo había cambiado. Por primera vez en 2 años y medio no me sentí bien haciéndola. Me dolía físicamente mover ese dinero de mi cuenta a la suya. Los siguientes días fueron raros. Diego no volvió a llamar para agradecerme o para preguntar cómo estaba. Era como si una vez resuelto su problema del dinero, yo hubiera vuelto a ser invisible para él. El viernes de esa semana amaneció con dolor en el pecho. Era una sensación extraña, como si alguien me estuviera apretando las costillas desde adentro. Al principio pensé que eran gases o algo que había cenado mal, pero conforme pasaron las horas, el dolor se hizo más intenso. A las 2 de la tarde tuve que sentarme en el piso de la cocina porque ya no podía estar de pie. Las manos me temblaban y sentía que me faltaba el aire. Con mucho esfuerzo logré llegar al teléfono y marcarle a Diego. ¿Bueno? Diego, creo que me está dando algo. Me duele mucho el pecho y no puedo respirar bien. ¿En serio? ¿Ya tomaste un té de manzanilla? A veces son nervios, ma. No, mijo, esto es diferente.
Me duele muy feo y... Oye, ma, ¿sabes qué? Mejor ve al doctor. Yo ahorita estoy en una junta muy importante, pero en cuanto salga te hablo, ¿sí? Diego, tengo miedo. No pasa nada. Seguro son nervios. Ya sabes que las mujeres de tu edad se alteran mucho por cualquier cosa. Luego te marco. Colgó. Me quedé ahí sentada en el suelo de la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo que me moría y que a mi único hijo le importaba más su junta que mi vida. Doña Esperanza fue quien me llevó al hospital. Me había visto por la ventana tirada en el suelo y se metió por el patio trasero porque tenía las llaves de emergencia que le había dado años atrás. «Carmen, ¿qué te pasa, mija? Me duele mucho el pecho, comadre. Creo que es el corazón. Ay, Dios santo. Vamos al hospital ahora mismo». En el hospital me dijeron que había sido una crisis de ansiedad severa, pero que también tenía la presión altísima y arritmia cardíaca. El doctor, un hombre joven como de la edad de Diego, me explicó con paciencia que el estrés emocional podía manifestarse físicamente. «Señora Carmen, ¿ha estado pasando por alguna situación difícil últimamente? ¿Problemas familiares, económicos, alguna pérdida?» «Problemas familiares». Fue todo lo que pude decir antes de que se me quebrara la voz. Entienda que a su edad, el corazón no puede soportar niveles altos de estrés como cuando era más joven. Necesita cuidarse, alejarse de las situaciones que le causan angustia. Alejarse de las situaciones que me causaban angustia. Como si fuera tan fácil alejarse de tu propio hijo. Desde el hospital le mandé un mensaje a Diego. Estoy en el hospital civil. Crisis de ansiedad y presión alta. Ya estoy mejor. Su respuesta llegó 3 horas después. Qué bueno que ya estás mejor. ¿Todo bien con lo de este mes? Todo bien con lo de este mes. Ni siquiera preguntó en qué hospital estaba. Si necesitaba que viniera. Si tenía quien me cuidara. Solo le importaba el dinero. Le respondí, sí. Pero por primera vez en mi vida, esa palabra me supo amarga. Doña Esperanza se quedó conmigo esa noche. Me hizo un caldo de pollo y se sentó a platicarme de sus nietos, de cómo Roberto, a pesar de ser medio desastroso, siempre la llamaba cuando se enfermaba, aunque fuera desde Cuernavaca. Los hijos de ahora son muy diferentes, Carmen. Pero cuando una madre se enferma de verdad, ahí se ve el corazón que tienen. Tenía razón. Se veía el corazón que tenían. La semana siguiente fue mi cumpleaños. Cumplía 63 años. Los cumpleaños siempre habían sido especiales para Diego y para mí. Desde que era pequeño, él se levantaba temprano para cantarme las mañanitas en la cama y me traía flores que cortaba del jardín de los vecinos. Cuando creció, me llevaba a desayunar a algún restaurante bonito. No lugares caros, pero sí lugares donde me sentía especial. El último cumpleaños que habíamos celebrado juntos fue hace 2 años, antes de que empezara a enviarle dinero. Me llevó a un restaurante de mariscos en Tlaquepaque y me regaló un perfume que había escogido él mismo. Este año esperé toda la mañana. Tenía puesta mi blusa azul cielo, la que siempre me decía que me quedaba bonita. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poquito de labial. Las 10, las 11, las 12. A la 1 de la tarde el teléfono por fin sonó. «¡Ma! ¡Feliz cumpleaños!». Mi corazón se llenó de alegría. Había recordado. «Gracias, mijo. ¿Cómo estás?» «Muy bien, ma. Oye, ¿qué planes tienes para celebrar?» «Pues... no tengo planes. Pensé que tal vez tú...». «Ay, ma, qué pena. Brenda y yo teníamos muchas ganas de verte, pero justamente hoy tenemos un compromiso súper importante. El jefe de Brenda nos invitó a comer a su casa y no podemos fallar». Otra mentira. En Facebook había visto que Brenda había publicado fotos desde temprano en un spa en Chapala con sus amigas. «Day de relajación con mis chicas», decía la publicación. «No te preocupes, mijo. Lo entiendo. Pero hey, ya quedamos que el próximo fin de semana te invitamos a comer a la casa. Brenda va a hacer esa comida que tanto te gusta». Otro próximo fin de semana que nunca llegaría. «Está bien, Diego». «Órale, ma. Te quiero mucho. Y ya sabes que cualquier cosa que necesites, aquí andamos». Cualquier cosa que necesitara. Como si lo que necesitara no fuera precisamente su presencia, su tiempo, su amor verdadero. Colgó y yo me quedé sola en mi casa, con mi blusa azul cielo y mi labial puesto, celebrando 63 años de vida, sin nadie que me cantara las mañanitas.
Esa noche cené sola frente a la televisión. Había comprado un pastelito en la panadería, de esos individuales con betún rosa que tanto me gustan. Me puse una velita y me canté las mañanitas a mí misma. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Mi voz se quebró en despierta, mi bien despierta, porque no había nadie a quien despertar. Solo yo, despertando cada día a una realidad que cada vez me dolía más. Mientras me comía mi pastel, pensé en todos los cumpleaños de Diego que había celebrado, todas las piñatas que había hecho, todas las fiestas que había organizado con mis amigas del trabajo para que él se sintiera especial, todos los regalos que había comprado con dinero que no tenía, porque quería ver su sonrisa. Y ahora, él no podía ni siquiera pasar una hora conmigo en mi cumpleaños, porque tenía compromisos importantes, que eran mentiras. Esa noche, por primera vez, me pregunté si realmente valía la pena seguir siendo la madre perfecta de un hijo que me había convertido en su cajero automático personal. La respuesta me asustó tanto que la aparté de mi mente antes de que pudiera echarle raíces. Pero las semillas del cambio ya estaban plantadas, y pronto iban a germinar de maneras que ni Diego ni yo podíamos imaginar. 2 semanas después de mi cumpleaños olvidado, Brenda me escribió por WhatsApp. Era raro porque ella casi nunca me escribía directamente. Sus mensajes eran escasos, formales, como si fuera una obligación que tenía que cumplir. Hola, señora Carmen. ¿Cómo está? Diego y yo queríamos invitarla a cenar el sábado. Hace mucho que no la vemos y la extrañamos. La extrañamos. Esas palabras me llenaron de una esperanza que sabía que era peligrosa, pero que no pude evitar sentir. Tal vez había sido demasiado dura con ellos. Tal vez realmente me extrañaban. Tal vez Diego había reflexionado sobre cómo me había tratado últimamente. Claro, mija, con mucho gusto. ¿A qué hora quieren que llegue? A las 8 está perfecto. Va a hacer un pescado a la veracruzana que sé que le gusta mucho. El pescado a la veracruzana era mi platillo favorito, el que mi mamá me hacía cuando era niña, y que yo le enseñé a preparar a Brenda durante sus primeros meses de matrimonio. El hecho de que se acordara me emocionó más de lo que debería. Llegué el sábado a las 8 en punto, con una botella de vino tinto que había comprado en el Oxxo y un flan de queso que había hecho esa tarde. Diego me abrió la puerta con una sonrisa que hacía tiempo no veía. «Ma, qué bueno que viniste. Pásale, pásale». La casa se veía hermosa. Habían puesto velas aromáticas que llenaban el ambiente con olor a vainilla. La mesa estaba puesta con manteles que no había visto antes y hasta habían puesto música suave de fondo. Todo se sentía cálido, acogedor, como los primeros años de su matrimonio cuando realmente parecían contentos de verme. Brenda salió de la cocina secándose las manos con un trapo, sonriendo de esa manera que me recordaba a cuando recién se habían conocido. «Señora Carmen, qué gusto verla. Se ve muy bien». «Gracias, mija. Tú también te ves preciosa». Y era cierto. Brenda se veía radiante, relajada, como si hubiera estado de vacaciones. Tenía la piel bronceada y el pelo con mechas nuevas que se veían caras. Durante la cena platicamos como antes. Me preguntaron por mis vecinos, por mi salud, por las plantas del jardín. Diego hasta me contó algunas anécdotas de su trabajo que me hicieron reír. Por momentos, sentí que tenía de vuelta a mi hijo, al niño que me platicaba todo mientras yo cocinaba. Después de cenar, mientras Brenda servía café y cortaba el flan que había llevado, Diego se puso serio. «Ma, queremos platicarle algo importante». Mi corazón se aceleró. ¿Iban a tener un bebé? ¿Por fin iba a ser abuela? ¿Qué pasa, mijo? Bueno, pues, es que Brenda y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, en nuestros planes, y Brenda se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Lo que pasa, señora Carmen, es que hemos decidido comprar una casa más grande. Esta ya nos quedó chica, y encontramos una preciosa en un fraccionamiento nuevo en Zapopan. ¡Qué maravilloso! Me da mucho gusto que les esté yendo tan bien. Sí, pero Diego se rascó la cabeza como cuando era niño y había hecho alguna travesura. El problema es que necesitamos juntar para el enganche. Son como 200,000 pesos. El aire se me escapó de los pulmones.
200,000 pesos. Más de la mitad de lo que me quedaba de mis ahorros de toda la vida. Y pues pensamos que tal vez usted nos podría ayudar. No es un regalo, ma. Es un préstamo. En cuanto vendamos esta casa, le devolvemos todo con intereses. Con intereses, repitió Brenda, apretándome la mano. Nunca se nos olvidaría todo lo que ha hecho por nosotros. Me quedé callada, sintiendo cómo el pescado a la veracruzana se me hacía piedra en el estómago. Toda esa cena, toda esa amabilidad, todos esos «la extrañamos», habían sido una representación teatral para ablandarme antes de pedirme una cantidad de dinero que me dejaría prácticamente sin ahorros. ¿Es un préstamo?, pregunté con voz temblorosa. Claro que sí, ma. ¿Cómo crees que le vamos a quitar su dinero? Usted es nuestra madre y la respetamos mucho. Respeto. Esa palabra sonaba tan hueca en sus labios. Necesito pensarlo. Fue lo único que pude decir. Claro, ma. Tómese el tiempo que necesite, pero nos urge un poquito porque la casa está muy solicitada y no queremos que se nos vaya. Me fui de su casa esa noche con la cabeza dándome vueltas. En el camión de regreso, mirando por la ventana las calles de Guadalajara que conocía de memoria, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Habían calculado exactamente cuánto tiempo necesitaban ser amables conmigo para que accediera a darles el dinero. Una cena, una sonrisa, un pescado a la veracruzana. Al llegar a casa, me senté en mi computadora vieja, esa que Diego me había regalado hace años cuando ya no le servía, y decidí investigar un poco. Si realmente iban a comprar una casa, debería de haber alguna evidencia en sus redes sociales, ¿no? Lo que encontré me quitó el sueño. En el Facebook de Brenda, 3 días antes de la cena, había fotos de un viaje a Puerto Vallarta. Ella y Diego en un hotel que reconocí porque había salido en una revista como uno de los más lujosos de la región. En las fotos se veían felices, relajados, brindando con copas de champán al borde de una alberca infinita. Los comentarios de sus amigos eran reveladores. «¡Qué vida tan dura se cargan! ¡Ja, ja, ja! Ya antójense, ya queremos ir con ustedes la próxima vez. ¿Ya no van a trabajar nunca o qué?». Seguí revisando. Había fotos del spa donde habían estado el día de mi cumpleaños, recibos de restaurantes caros que habían subido como stories de Instagram, compras en tiendas donde yo ni siquiera me atrevía a entrar para preguntar precios. Y luego encontré algo que me heló la sangre. En una foto que Brenda había subido 2 semanas atrás, estaban en una agencia de autos usados. En la descripción decía: «Por fin nos decidimos por este bebé. Gracias, suegri, por hacer posible nuestros sueños. Gratitud, familia, bendecida. Suegri». Así me decía, diminutivo de suegra, como si fuéramos amigas íntimas, como si yo fuera parte de sus bromas privadas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que los comentarios de sus amigas revelaban algo que me partió el alma. «Está padrísimo. ¿Ya le dijeron a la señora que se lo compraron con su dinero? ¿O todavía cree que es para la hipoteca? Ja, 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 no seas mala, Laura. Pobrecita la señora. Tan noble. Mientras siga soltando la lana, que piense lo que quiera». La respuesta de Brenda fue la peor de todas. «Ay, chicas, ustedes tan traviesas. Mi suegra es un amor, muy generosa. Solo necesita sentirse útil. Ya saben cómo son las señoras grandes. Solo necesita sentirse útil. Como si mi amor de madre fuera una necesidad patológica que ellos estaban satisfaciendo por caridad». Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana leyendo todo lo que pude encontrar. Había más viajes, más compras, más lujos pagados con mi dinero mientras yo comía frijoles para poder seguir enviándoles sus 7,000 pesos mensuales. Y lo más doloroso, había fotos de ellos con los papás de Brenda, cenando, conviviendo, sonriendo. Una vida familiar completa de la que yo había sido excluida sistemáticamente, aunque fuera mi dinero el que la financiaba. El domingo en la mañana, Diego me llamó como si nada hubiera pasado. «Buenos días, ma. ¿Cómo amaneció? Esperamos que haya dormido bien después de la rica cena de anoche». «Bien», mentí, porque ya no tenía fuerzas para fingir. «¿Ya pensó en lo que le platicamos?» «Sigo pensando». «Órale, está bien, pero ya sabe que no queremos presionarla.
Es solo que la oportunidad está muy buena y... Diego. ¿Sí? ¿Para qué compraron el carro nuevo? Silencio. Un silencio tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Qué carro nuevo? El que está en el Facebook de Brenda. El que compraron con mi dinero. Ma, yo, nosotros, ¿con cuánto de mi dinero han comprado cosas que no son para la hipoteca? Ma, usted no entiende. A veces tenemos gastos extras y... ¿Cuánto, Diego? No es así, ma. Usted está malinterpretando. ¿Los viajes a Puerto Vallarta también son gastos de la hipoteca? Esta vez el silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Ma, creo que está muy alterada. Mejor hablamos cuando esté más tranquila. Estoy muy tranquila, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy muy tranquila. Y era verdad. Una calma extraña, fría, se había apoderado de mí. Era la calma de quien por fin ve la verdad completa, sin velos, sin excusas, sin esperanzas que la distorsionen. Diego. ¿Sí? No les voy a prestar los 200,000 pesos. Ma, y este es el último mes que les envío dinero para la hipoteca. Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez en 2 años y medio me sentí libre. El lunes por la mañana, mi teléfono no paró de sonar. Diego me llamó 7 veces antes de las 9. No contesté ninguna. Después llegaron los mensajes de WhatsApp, uno tras otro, como ráfagas de desesperación. Ma, contésteme, por favor. No puede hacernos esto. Pensé que éramos una familia. Al menos hablemos como gente civilizada. A las 10 llegó un mensaje de Brenda. Era la primera vez que me escribía después de haber descubierto su verdadero rostro. Señora Carmen, creo que hay un malentendido muy grande. Diego está muy preocupado porque usted no contesta. ¿Podemos platicar? No les respondí. Me serví mi café de olla. Me senté en mi sillón de terciopelo verde. Y por primera vez en meses me dediqué a hacer algo que había olvidado. Pensar en mí misma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque me gustaba? ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en mis propios sueños en lugar de en las necesidades de Diego? El martes llegó Brenda a mi casa. No tocó la puerta. Usó las llaves que le había dado hace años para emergencias. La escuché entrar y mi corazón se aceleró, pero no de emoción. Era miedo. Miedo de que me convenciera, de que me hiciera cambiar de opinión con lágrimas falsas y palabras dulces. «Señora Carmen, ¿está aquí?», gritó desde la sala. «Estoy en la cocina», le respondí, porque después de todo había sido educada por mi madre para recibir a las visitas, aunque fueran visitas que me habían estado robando durante 2 años y medio. Brenda entró a la cocina con los ojos hinchados. Se había vestido de manera muy diferente a como la había visto en las fotos de Facebook. Nada de ropa de marca, nada de maquillaje perfecto. Traía una blusa sencilla, jeans viejos y el pelo recogido de manera descuidada. Era obvio que había venido caracterizada para el papel de nuera arrepentida. «Señora Carmen, por favor. Diego no durmió en toda la noche. Está desesperado». «¿Desesperado por qué, Brenda?» «Pues porque usted es muy importante para nosotros y no queremos que esté enojada». «No estoy enojada. Estoy decepcionada, que es muy diferente». Se sentó en la silla frente a mí sin que la invitara. Sus manos temblaban, pero no sabía si era por nervios genuinos o por actuación. Es que creo que malinterpretó las cosas que vio en Facebook. ¿Malinterpreté qué parte? ¿La parte donde sus amigas se burlan de mí? ¿O la parte donde usted dice que solo necesito sentirme útil? Brenda palideció. Obviamente no sabía que había leído ese comentario. Es que a veces una escribe cosas sin pensar. Mis amigas son ellas tienen un humor muy... Brenda. «¿Ah, sí? ¿Cuánto del dinero que les he dado realmente ha sido para la hipoteca?» La pregunta la tomó por sorpresa. Pude ver en sus ojos que estaba calculando qué tanto podía mentir sin que yo la descubriera. «Todo, señora Carmen. Todo ha sido para la casa». «Entonces el carro lo pagaron ¿con qué dinero?» Con ahorros que teníamos». «¿Y los viajes?» «Esos fueron...» Diego tenía bonos del trabajo y... Brenda. ¿Sí? Deja de mentirme. Ya sé la verdad. Solo quiero escucharla de tu boca. Se quebró, como un globo que se revienta. Toda su compostura se desvaneció y comenzó a llorar.
Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de coraje, de alguien que había sido descubierto en medio de su engaño. Está bien. Sí, parte del dinero lo usamos para otras cosas. Pero es que usted no entiende lo que es tratar de mantener una imagen. Diego necesita proyectar éxito en su trabajo. Yo necesito verme bien para conseguir clientes. No es tan fácil como usted piensa. Entonces, ¿por qué me mintieron? Porque sabíamos que usted no iba a entender. Las personas de su generación son muy cuadradas para estas cosas. Las personas de mi generación. Como si ser honesto fuera cosa de viejos. ¿Y cuánto han gastado de mi dinero en sus necesidades de imagen? No sé. No llevamos cuenta de eso. Brenda, como 100,000 pesos. Tal vez menos. 100,000 pesos. Un tercio de todo lo que les había dado. Dinero que había ahorrado peso por peso durante décadas. Gastado en caprichos mientras me decían que era para su hogar. Quiero que se vayan de mi casa. Señora Carmen, por favor, podemos arreglar esto. Diego la ama mucho y... Si Diego me amara mucho, no me habría mentido durante 2 años y medio. Si Diego me amara mucho, no habría permitido que sus amigos se burlaran de mí. Si Diego me amara mucho, habría venido él a hablar conmigo en lugar de mandarte a ti. Es que él está muy avergonzado. Debería estarlo. Por favor, señora Carmen, nosotros la necesitamos. Y ahí estaba la verdad desnuda. Me necesitaban. No me amaban, no me respetaban, no me valoraban, me necesitaban, como se necesita un cajero automático. Yo también los necesitaba a ustedes, le dije levantándome de la mesa. Necesitaba sentir que tenía una familia que me quería, no una que me usara. Pero somos su familia. No, una familia no se miente, una familia no se usa, una familia no se burla a sus espaldas. Brenda se levantó también, y por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido a la honestidad en sus ojos. Era desesperación pura. Señora Carmen, sin su ayuda no vamos a poder pagar la hipoteca. Nos van a quitar la casa. Entonces será tiempo de que aprendan a vivir con sus propios medios. Pero nosotros no ganamos lo suficiente. ¿Y por qué es mi responsabilidad que ustedes vivan por encima de sus posibilidades? No tuvo respuesta para eso. Se quedó ahí parada, con los ojos llenos de lágrimas que ya no me conmovían como antes, porque ahora sabía que no eran lágrimas de amor filial, sino de pánico financiero. Por favor, susurró, solo un mes más, para que podamos organizarnos. No, ¿ni siquiera la mitad? No. ¿Y si le prometemos devolverle todo? No. Se dio cuenta de que ninguna súplica iba a funcionar. Su máscara de nuera amorosa se desplomó completamente y apareció la verdadera Brenda, la que escribía comentarios crueles en Facebook y se burlaba de mi generosidad con sus amigas. Está bien, pero quiero que sepa que Diego se va a poner muy mal por esto. Su propio hijo. A él le va a doler más que a mí. Si le duele, puede venir a hablar conmigo él mismo. Como un hombre adulto. Es que a usted no le importa lastimar a la gente que la quiere. Brenda. ¿Qué? Sal de mi casa, y no regreses sin que venga Diego contigo. Se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Pero yo no temblé. Me quedé ahí sentada en mi cocina, rodeada de un silencio que por primera vez en meses no se sentía vacío. Se sentía limpio. Esa noche Diego llegó a las 11. No tocó la puerta. La golpeó con los puños como si quisiera tirarla abajo. «¡Ma! Abra la puerta. Necesito hablar con usted». Su voz sonaba diferente, ronca, desesperada, furiosa. Era la voz de alguien que había perdido el control de una situación que había manejado durante años. Abrí la puerta y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tenía la ropa arrugada y olía a alcohol. «¿Por qué me está haciendo esto?», gritó, empujándome para entrar a la casa. «Diego, estás borracho. Vete a tu casa. Mi casa que me van a quitar por su culpa. No es por mi culpa, es por la tuya. Yo he sido un buen hijo. Siempre la he respetado. Siempre la he querido». ¿Respetado? ¿Llamándome cajero automático con tus amigos es respeto? Eso fue una broma que duró 2 años y medio. Se quebró, igual que Brenda, pero de manera diferente. Sus lágrimas eran de rabia, de impotencia,
de alguien que había perdido su fuente de ingresos y no sabía cómo resolver su vida. Ma, yo la quiero. De verdad la quiero. Pero es que no sabe lo difícil que es vivir en este mundo sin dinero suficiente. ¿Crees que yo no lo sé? ¿Crees que fue fácil criarte sola? ¿Crees que fue fácil trabajar 2 empleos para que pudieras estudiar? Pero eso era diferente. Usted era mi mamá. Era su obligación. Su obligación. Como si los 30 años de mi vida que le había dedicado hubieran sido solo el cumplimiento de un contrato laboral. Y tú eres mi hijo. Pero al parecer eso no te obliga a nada. Sí me obliga. Por eso vengo a pedirle ayuda. No vienes a pedirme ayuda, Diego. Vienes a exigirme dinero, que es muy diferente. Se dejó caer en el sillón donde había visto caricaturas cuando era niño. Puso la cabeza entre las manos y lloró como no lo había visto llorar desde que era pequeño. No sé qué vamos a hacer, ma. De verdad no sé. Por un momento, mi corazón se ablandó. El instinto maternal que había guiado toda mi vida me gritaba que lo consolara, que le dijera que todo iba a estar bien, que encontraríamos una solución juntos. Pero también recordé la risa de Brenda llamándome cajero automático. Recordé los comentarios crueles de sus amigas. Recordé mi cumpleaños olvidado y mi crisis de ansiedad ignorada. Vas a hacer lo que hacen todos los adultos, Diego. Vas a resolver tu vida con tus propios recursos. Levantó la cabeza y me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿En serio me va a abandonar así? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? No te estoy abandonando. Te estoy dejando crecer. Se levantó del sillón con movimientos torpes por el alcohol. Está bien, ma, si esa es su decisión. Pero no venga después a buscarme cuando se sienta sola, porque yo también puedo vivir sin usted. Y se fue, dejándome con unas palabras que sonaron más a amenaza que a despedida. Pero por primera vez en años, no corrí detrás de él rogándole que no se fuera. Me quedé ahí, de pie en mi sala, sintiendo que por fin había comenzado a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi dignidad. Los primeros días después de la amenaza de Diego fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 30 meses, el día 15 llegó y mi cuenta bancaria se quedó intacta. No hubo esa sensación familiar de vacío en el estómago al ver cómo mi dinero desaparecía con un clic. No hubo esa mezcla de resentimiento y culpa que me acompañaba cada vez que hacía la transferencia. El miércoles por la mañana me desperté y no sabía qué hacer conmigo misma. Durante tanto tiempo, mis días habían estado organizados alrededor de las necesidades de Diego. Preocuparme por si había recibido el dinero, preguntarme si estaba bien, esperar sus llamadas, calcular cuánto podía darle la siguiente vez que me pidiera ayuda. Ahora, de repente, tenía algo que había olvidado que existía: tiempo libre mental. Me serví mi café de olla y me senté en el patio trasero, algo que no había hecho en meses. Mi jardín estaba descuidado. Las bugambilias se habían extendido demasiado, tapando las ventanas de la cocina. Los geranios que tanto me gustaban estaban secos en sus macetas. Mi pequeño huerto de hierbas aromáticas era apenas un recuerdo bajo las malezas. ¿Cuándo fue la última vez que me había dedicado tiempo a mí misma? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo simplemente porque me hacía feliz? Esa tarde fui al vivero de Don Chema en la Avenida Revolución. Hacía años que no pisaba ese lugar. Don Chema, un señor de mi edad con manos curtidas por la tierra, me recibió con una sonrisa enorme. Doña Carmen, qué milagro verla por acá. Ya creía que se había mudado a otro barrio. No, don Chema. Solo he estado ocupada. Ah, ya sé. Los hijos, los nietos, las responsabilidades. Pero mire qué bonito. Nunca es tarde para volver a consentir nuestras plantitas. Compré tierra nueva, fertilizante, unas macetas de barro que me gustaron mucho y semillas de albahaca, cilantro y hierbabuena. Gasté 320 pesos. Dinero que antes me habría hecho sentir culpable porque se lo podía haber dado a Diego para cualquier emergencia. Pero esta vez no sentí culpa. Sentí algo que había olvidado. Gusto propio. Llegué a casa y me puse a trabajar en el jardín. Mis manos se ensuciaron de tierra por primera vez en años. Arranqué malezas, podé las bugambilias, regué cada planta con cuidado.
Eran las 5 de la tarde cuando por fin me di cuenta de que había estado trabajando durante horas sin pensar en Diego ni una sola vez. Cuando terminé, me bañé y me preparé una cena que no había comido en años. Chiles en nogada. Era mucho trabajo para una sola persona, pero tenía tiempo y ganas. Mientras cocinaba, puse música en mi radio viejo, esa de los años 80 que Diego siempre decía que ya debería tirar. Esa noche cené en mi mesa del comedor con un plato bien servido, una servilleta de tela que hacía años no usaba, y hasta me puse una copita de vino que tenía guardada desde no sé cuándo. La casa se sentía diferente, no vacía como antes. Se sentía mía. El jueves Diego me llamó. Su voz sonaba cansada, sin la rabia de días anteriores. «Ma, buenos días. ¿Cómo está?» «Bien, mijo». «¿Y tú?» «Pues aquí, batallando». «Oiga, ma, quería pedirle disculpas por cómo me porté el otro día. Llegué muy alterado y le dije cosas que no debí decirle. Te acepto las disculpas». «Gracias. Y también quería preguntarle, ¿ya reflexionó sobre lo que hablamos? Es que de verdad la cosa está muy apretada y...» «Diego». «¿Sí? No voy a darte más dinero. Ni este mes, ni el siguiente, ni nunca más». Silencio largo. «¿Ni siquiera 3,000 pesitos? Para que no sea tan brusco el cambio». «No». «¿2,000? No, Diego. Ma, en serio, no sé qué vamos a hacer». «Van a hacer lo que hace todo el mundo. Trabajar más, gastar menos, vivir según sus ingresos. Pero es que usted no entiende lo difícil que está la situación económica». «Claro que la entiendo. Por eso no puedo seguir regalando mi dinero». «No es regalar, ma. Es ayudar a su hijo. Ayudar es algo temporal, Diego. Esto ya se volvió una dependencia». Colgó sin despedirse. El viernes fui al banco. Quería ver cuánto dinero me había quedado después de estos 30 meses de generosidad. La cifra me sorprendió. Tenía 127,000 pesos en mi cuenta de ahorros. Antes de empezar con las transferencias, tenía casi $500,000. Pero por primera vez, en lugar de deprimirme, hice algo diferente. Calculé cuánto dinero iba a tener disponible ahora que no estaba enviando 7,000 pesos mensuales a Diego. En un año, serían 84,000 pesos que se quedarían en mi cuenta. En 2 años, 168,000. En 5 años, más de 400,000. Dinero que podía usar para mí, para arreglar mi casa, para viajar, para tener una vejez digna sin depender de nadie. Por primera vez en años, mi futuro no se veía como una cuenta regresiva hasta quedarme sin ahorros. Se veía como una oportunidad. Esa tarde llamé a mi prima Leticia, que vive en Puerto Vallarta. Hacía años que no hablábamos porque siempre estaba ocupada con los problemas de Diego, cuando ella me invitaba a visitarla. «Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás, prima?» «Bien, Leti. Muy bien. Oye, ¿todavía tienes ese cuartito de huéspedes disponible?» «Claro. Siempre está listo para ti». «¿Por qué? ¿Estás pensando en venir?» «Estoy pensando en tomarme unas vacaciones». «Ay, qué maravilloso. Ya era hora». «¿Y Diego qué dice?» «Diego no tiene nada que decir. Son mis vacaciones». Leticia se quedó callada un momento, como si hubiera detectado algo diferente en mi voz. «Carmen, ¿estás bien?» «Te escucho distinta». «Estoy mejor que bien, prima. Estoy libre. Reservé mi boleto de camión para el siguiente martes. Puerto Vallarta por una semana. Hacía 15 años que no me tomaba unas vacaciones reales, sin preocuparme por si Diego necesitaría dinero mientras yo no estuviera. El sábado hice algo que no había hecho en décadas. Fui al centro a comprarme ropa nueva. No ropa práctica, no ropa barata, ropa que me gustara. Entré a una tienda donde siempre me había dado pena preguntar precios, y me compré 2 vestidos bonitos, unos zapatos cómodos pero elegantes, y hasta un traje de baño nuevo. La vendedora, una muchachita muy amable, me dijo: «Se ve usted muy guapa, señora. ¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», le respondí. «Es para celebrar mi independencia». El domingo Diego llegó a mi casa sin avisar, pero esta vez no vino solo. Trajo a Brenda, y para mi sorpresa, también trajo a los papás de ella. Doña Rosa y don Esteban Herrera eran personas que yo conocía, pero con las que nunca había tenido una relación cercana. Ellos vivían en su propio mundo de clase media acomodada.
donde las vacaciones a Europa no eran un lujo, sino una costumbre anual. Señora Carmen, me saludó don Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué gusto verla. Hacía tiempo que no coincidíamos. Coincidíamos. Como si nuestros caminos se cruzaran por casualidad, no porque yo había estado financiando la vida de su yerna durante 2 años y medio. Buenas tardes. Pasen, por favor. Nos sentamos en la sala. El ambiente se sentía tenso, como una junta de negocios mal planificada. Señora Carmen, comenzó doña Rosa, venimos a hablar con usted porque estamos muy preocupados por nuestros hijos. Nuestros hijos. Plural. Como si Diego también fuera hijo de ellos ahora. Nos contaron sobre la situación económica en la que están por el tema de la hipoteca. Mentirosos. Seguramente no les habían contado nada sobre los viajes a Puerto Vallarta, ni sobre los lujos que habían comprado con mi dinero. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Pues que nosotros también queremos ayudar, pero nuestra situación económica no nos permite cubrir una cantidad tan grande cada mes, explicó don Esteban. Pero si usted pudiera seguir con la mitad de lo que les daba, nosotros podríamos poner la otra mitad, propuso doña Rosa. Era increíble. Habían venido a negociar conmigo como si yo fuera un banco y ellos fueran cofirmantes de un préstamo. No, la respuesta fue tan directa que todos se quedaron callados. ¿No qué, señora Carmen?, preguntó don Esteban. No voy a seguir dándoles dinero, ni la mitad, ni una cuarta parte, ni nada. Pero es que son nuestros hijos, comenzó doña Rosa. Diego es mi hijo. Brenda es mi nuera. Ustedes no tienen por qué preocuparse por mi relación con ellos. Señora Carmen, intervino Brenda con voz suplicante. Es que usted no entiende. Si perdemos la casa, no vamos a tener dónde vivir. Entonces búsquense un lugar que puedan pagar con sus ingresos. Pero señora, insistió don Esteban, usted siempre ha sido tan generosa con ellos. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Por qué me di cuenta de que mi generosidad se había vuelto su comodidad? Diego, que había estado callado durante toda la conversación, por fin habló. Ma, estas personas vinieron a ayudarnos a encontrar una solución. Lo menos que puede hacer es escucharlos. Los estoy escuchando, y mi respuesta es no. Entonces, ¿qué espera que hagamos?, gritó Diego, perdiendo otra vez el control. Espero que crezcan. Se fueron sin despedirse, los 5, como si fueran un bloque sólido contra mí. Pero yo no me sentí derrotada, me sentí victoriosa. Esa noche empaqué mi maleta para Puerto Vallarta, y por primera vez en años, me fui a dormir sin preocuparme por lo que Diego necesitaría mañana. Por primera vez en años, mis sueños fueron sobre mí. Puerto Vallarta me devolvió algo que había olvidado que tenía, la capacidad de ser feliz por mí misma. Durante una semana completa, desperté cada mañana preguntándome qué quería hacer ese día. No qué necesitaba Diego, o cuánto dinero me quedaría después de resolver sus problemas. Leticia y yo caminamos por el malecón al atardecer, comimos mariscos frescos en restaurantes frente al mar, nos reímos hasta que nos dolió el estómago recordando travesuras de nuestra juventud. Por primera vez en años, alguien me escuchaba hablar de otras cosas además de los problemas de mi hijo. «Prima, te ves radiante», me dijo Leticia la última noche, mientras tomábamos una margarita viendo el atardecer desde su terraza. «No sé qué cambió en tu vida, pero te favoreció muchísimo». «¿A cambio yo, Leti? Me cansé de ser la mamá que da todo y no recibe nada. Ya era hora. Tu Diego es un buen muchacho, pero se acostumbró demasiado a que resolvieras su vida. Cuando regresé a Guadalajara el martes por la tarde, encontré mi casa exactamente como la había dejado. Nadie había ido a buscarme. Nadie había preguntado por mí. Nadie se había preocupado porque una mujer de 63 años se hubiera ido sola de viaje por primera vez en décadas. El silencio me confirmó algo que ya sospechaba. Para Diego, yo solo existía cuando él necesitaba algo. El miércoles por la mañana estaba regando mis plantas nuevas cuando llegó el camión de mudanza. Se estacionó frente a la casa de enfrente, donde vivía la familia Sandoval desde hacía 10 años. Doña Esperanza salió de su casa al mismo tiempo que yo, ambas curiosas por ver quién se mudaba. ¿Los Sandoval se van?, le pregunté. No, Carmen, los Sandoval se mudaron hace 2 meses. ¿No te habías dado cuenta? No me había dado cuenta.
Había estado tan absorta en los problemas de Diego que no había notado que mis vecinos de una década se habían ido. Del camión empezaron a bajar muebles y cajas. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Era el sofá de piel de Diego y Brenda, la mesa del comedor que habían comprado con mi dinero, la televisión gigante que había visto en sus fotos de Facebook. ¡Ay, Carmen!, susurró doña Esperanza. ¿No es esa la televisión de Diego? No podía hablar. Solo pude ver cómo cargaban toda su vida dentro de la casa que estaba frente a la mía. Diego salió de la casa dirigiendo a los cargadores, y cuando me vio parada en mi jardín, se detuvo en seco. Nos miramos a través de la calle. Él con expresión desafiante, yo con una mezcla de asombro y traición que no pude ocultar. Brenda apareció detrás de él cargando una caja. Cuando me vio, le susurró algo al oído a Diego, y ambos entraron rápidamente a la casa. ¡Ay, Dios mío!, exclamó doña Esperanza. ¿Tu hijo se mudó enfrente de tu casa? ¿Sin decirte? Al parecer sí. Pero, ¿por qué harían eso? No respondí porque la respuesta era obvia y humillante. Se habían mudado ahí para tenerme vigilada, para presionarme con su presencia constante, para que cada vez que saliera de mi casa, viera su situación desesperada y sintiera culpa por no ayudarlos. Esa tarde, Diego tocó mi puerta, no con los golpes desesperados de semanas anteriores, sino con un toque suave, casi tímido. «Hola, ma. Hola. ¿Podemos platicar?» Lo dejé pasar, aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde había llorado cuando era niño, donde había hecho tareas durante la adolescencia, donde me había contado que se iba a casar con Brenda. «¿Por qué se mudaron enfrente?», le pregunté directamente. «Porque perdimos la casa, ma. El banco nos la quitó. ¿Y de todas las colonias de Guadalajara, escogieron esta calle? La renta aquí es barata. Y además, bueno, pensé que tal vez viéndonos todos los días usted recapacitaría. Recapacitaría. Como si mi decisión de no financiar más su vida fuera un berrinche temporal que se me pasaría viendo su cara todos los días. Diego, ¿tú crees que mudarse enfrente de mi casa va a hacer que cambie de opinión? Esperaba que sí, pues te equivocaste. Se quedó callado un momento, jugando con sus llaves como cuando era niño. Ma, yo sé que metí la pata. Sé que no la traté como se merecía. Pero somos familia. La familia se perdona. La familia se perdona cuando hay arrepentimiento genuino, Diego. No cuando hay necesidad económica. Sí estoy arrepentido. ¿De qué exactamente? De haberle mentido sobre el dinero. De haber gastado parte en otras cosas. ¿Y de qué más? ¿Cómo? ¿De qué más estás arrepentido? ¿Del cajero automático? ¿De burlarte de mí con tus amigos? ¿De olvidar mi cumpleaños? ¿De no venir cuando estuve en el hospital? Ma, esas son cosas diferentes. No, Diego, es todo lo mismo. Es la forma en que me has tratado durante años. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? ¿Que le suplique? Quiero que entiendas que una disculpa real incluye cambiar el comportamiento que causó el daño. Pero yo ya no le voy a mentir sobre el dinero porque ya no me está dando dinero. ¿Esa es tu gran transformación? ¿No mentirme porque ya no tienes nada que esconderme? Se levantó del sillón, frustrado. Está bien, ma. ¿Sabe qué? Tiene razón. Tal vez sí fui un mal hijo. Tal vez sí me aproveché de usted. Pero ¿sabe qué más? Usted también tiene parte de culpa. ¿Yo? Sí, usted me acostumbró mal. Usted nunca me enseñó a ser independiente. Siempre resolvía todo por mí. Y ahora se queja de que dependa de usted. Sus palabras me dolieron porque tenían un fondo de verdad. Había sido sobreprotectora. Había resuelto sus problemas en lugar de enseñarle a resolverlos solo. Había confundido amor con complacencia. Tienes razón en eso, Diego. Se sorprendió por mi respuesta. ¿En serio? Sí, te acostumbré mal, y por eso ahora tengo que desacostumbrarte. ¿Desacostumbrarme? Enseñarte que el amor de una madre no se mide en pesos y centavos. Pero ma, no hay peros, Diego. O aprendes a quererme sin mi dinero, o no aprendes a quererme en absoluto. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio vuelta. ¿Y si perdemos la casa de enfrente también? ¿Y si terminamos en la calle? ¿También va a decir que es por nuestro bien? Si terminan en la calle,
Será porque tomaron decisiones económicas irresponsables durante años. Usted es una mujer muy dura, Ma. No, Diego. Soy una mujer que por fin aprendió a amarse a sí misma. Esa noche, desde la ventana de mi recámara, pude ver la casa de enfrente. Las luces estaban encendidas, y pude ver las siluetas de Diego y Brenda moviéndose de un lado a otro, seguramente acomodando sus cosas en un espacio mucho más pequeño que su casa anterior. Una parte de mí se sintió mal por ellos, pero una parte más grande se sintió orgullosa de mí misma. Al día siguiente llegó una carta certificada a mi casa. Era de un despacho de abogados. Con manos temblorosas abrí el sobre y leí algo que me quitó el aliento. Demanda por pensión alimenticia y manutención familiar. Los señores Diego Mendoza García y Brenda Herrera de Mendoza demandan a la señora Carmen García, viuda de Mendoza, por abandono de obligaciones familiares. Me senté en la mesa de la cocina y leí toda la demanda. Alegaban que yo había estado dándoles una pensión de 7,0 pesos mensuales durante años, que ellos habían hecho gastos e inversiones basados en esa garantía económica y que mi abandono súbito los había puesto en situación de vulnerabilidad. Pedían que un juez me obligara a continuar con los pagos mensuales, más una indemnización por daños y perjuicios de 50,000 pesos. Por primera vez en semanas, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Mi propio hijo me estaba demandando por no seguir siendo su cajero automático personal. Pero después de llorar, hice algo que me sorprendió a mí misma. Sonreí, porque por fin había visto la verdadera naturaleza de Diego, y ya no tenía que fingir que era algo diferente. Guardé la demanda en un cajón, me serví una taza de té y llamé al mejor abogado que conocía. Si querían guerra legal, la iban a tener, pero esta vez yo tenía algo que ellos nunca habían tenido: la razón. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, con esa seriedad que inspira confianza y esa experiencia que se nota en cada palabra. Su oficina en el centro de Guadalajara tenía las paredes llenas de diplomas y reconocimientos que hablaban de una carrera larga y exitosa. «Señora Carmen», me dijo después de revisar todos los documentos que le llevé, «este caso es más simple de lo que sus hijos creen. En México no existe la obligación legal de los padres de mantener económicamente a sus hijos adultos, especialmente cuando esos hijos tienen empleos y capacidad de generar ingresos propios. ¿Entonces la demanda no procede? No solo no procede, señora, es temeraria. Y cuando un juez determine que fue interpuesta sin fundamento legal, sus hijos tendrán que pagar las costas del juicio y posiblemente una multa por uso indebido del sistema judicial». Por primera vez en meses me reí con ganas. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso? 3 meses máximo, pero le aseguro que no llegará a juicio. En cuanto presenten nuestra contestación de demanda con todos estos documentos que usted trajo, su abogado les va a aconsejar que retiren la demanda para evitar consecuencias mayores. Salí de esa oficina sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No solo iba a ganar el caso, sino que Diego iba a tener que enfrentar las consecuencias de haber querido convertir su manipulación emocional en chantaje legal. 2 semanas después, el licenciado Ramírez me habló por teléfono. «Señora Carmen, tengo noticias. El abogado de sus hijos me contactó pidiendo una reunión para llegar a un arreglo extrajudicial. Básicamente, quieren retirar la demanda sin admitir culpa. ¿Y qué les dijo? Que no hay nada que arreglar. Que procedan con la demanda si quieren, pero que nosotros vamos a solicitar daños morales y pago de costas». ¿Daños morales? Por el estrés emocional que le causaron al demandarla injustamente. Es perfectamente legal y procedente. Esa tarde, Diego tocó mi puerta. Se veía diferente, más delgado, ojoroso, como si no hubiera dormido bien en días. «Ma, necesitamos hablar. Si es sobre la demanda, habla con mi abogado. Por favor. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio». Lo dejé pasar. «Ma, queremos retirar la demanda». «¿Queremos?» ¿O les aconsejó su abogado que la retiraran antes de que los demandara yo a ustedes? Se quedó callado. Era respuesta suficiente. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Diego? ¿Qué? Que prefieras demandarme antes que buscar trabajo extra. Que prefieras convertirme en tu enemiga legal antes que aceptar que tienes que mantener tu propia familia.
Ma, yo trabajo. ¿Cuántas horas a la semana? 40. ¿Y no puedes trabajar más? Pues sí, pero... ¿Pero qué? Pero es más fácil que usted nos ayude. Por fin había dicho la verdad. Era más fácil explotarme que esforzarse. Diego, retiren la demanda. Y no vuelvan a tocar mi puerta a menos que sea para una ocasión especial o porque realmente quieren convivir conmigo sin pedirme dinero. ¿Y si no retiramos la demanda? Entonces mi abogado va a proceder con la contrademanda y ustedes van a terminar debiéndome dinero en lugar de recibirlo. Se fue sin despedirse, pero al día siguiente el licenciado Ramírez me confirmó que habían retirado la demanda. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que había tenido en años. Sin la presión constante de las transferencias mensuales, sin las llamadas desesperadas pidiendo dinero, sin la culpa de saber que mis ahorros se evaporaban para mantener el estilo de vida irresponsable de mi hijo, arreglé mi casa. Contraté a un plomero para que arreglara las llaves que goteaban, a un electricista para que cambiara los contactos viejos, a un pintor para que le diera vida nueva a las paredes que habían perdido color con los años. Por primera vez en décadas, invertí dinero en mi propio bienestar. Me inscribí en clases de baile folclórico en el Centro Cultural del municipio. Cada martes y jueves por la tarde, un grupo de mujeres de mi edad nos reuníamos a aprender jarabes tapatíos y sones jaliscienses. Era maravilloso mover el cuerpo al ritmo de la música, reírme de mis propios errores, hacer amigas nuevas que no conocían mi historia con Diego y que me veían simplemente como Carmen, no como la mamá que da dinero. En una de esas clases conocí a Elena, una mujer de 65 años que había enviudado recientemente y que irradiaba una paz que me llamó mucho la atención. ¿Cómo hace usted para verse tan serena?, le pregunté un día mientras nos tomábamos un café después de la clase. Hace 3 años aprendí algo muy importante, me respondió. Aprendí a decir no sin sentirme culpable. ¿A quién le dijo no? ¿A todo el mundo? A mis hijas que querían que vendiera mi casa para repartirles el dinero. A mis hermanos que esperaban que yo cuidara a mi mamá porque era la única soltera. A mis amigos que asumían que siempre iba a estar disponible para resolver sus problemas porque ya no tenía esposo. ¿Y cómo reaccionaron? Al principio se enojaron, después se acostumbraron, y al final, los que realmente me querían siguieron a mi lado, pero ahora me respetan. Sus palabras se me quedaron grabadas. Decir no sin sentirse culpable. ¿Cuándo había aprendido yo esa habilidad tan básica? Una tarde de octubre, mientras regaba mis plantas en el patio, vi que Diego salía de la casa de enfrente vestido con un uniforme que no reconocí. Era azul marino con el logotipo de una empresa de paquetería. Se subió a una camioneta pequeña y se fue. Esa noche doña Esperanza vino a platicarme. «Carmen, ¿sabías que Diego consiguió un segundo trabajo? ¿En serio?» «Sí, en las tardes reparte paquetes. Y Brenda también está trabajando. Da clases de inglés en una academia». No pude evitar sentir una pequeña satisfacción. Cuando no tuvieron más opción que crecer, habían crecido. 2 semanas después, Diego tocó mi puerta un domingo por la mañana. Traía algo en las manos. «Buenos días, ma. Le traje esto». Era un ramo de flores del mercado y una tarjeta hecha a mano. «¿Qué es la ocasión?», le pregunté, genuinamente sorprendida. «No hay ocasión. Solo quería darle las gracias». «¿Gracias por qué?». «Por no haberme dado el dinero para la casa nueva». Lo miré sin entender. Si usted me hubiera prestado esos 200,000 pesos, habríamos seguido igual, gastando más de lo que ganamos, esperando que usted resolviera nuestros problemas. Pero cuando nos dijeron que iban a quitar la casa, no nos quedó más remedio que crecer. ¿Y cómo están ahora? Bien. Trabajando mucho, gastando poco, pero bien. Y lo más importante, sin depender de nadie. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo que había perdido. Orgullo propio. ¿Y Brenda cómo está con todo esto? Al principio estaba furiosa. Decía que usted nos había traicionado. Pero ahora que está ganando su propio dinero, se siente diferente. Más, no sé cómo explicarlo, más segura de sí misma. Me da mucho gusto escuchar eso. Ma, yo sé que no puedo borrar todo lo que pasó. Sé que la lastimé, que la usé, que no fui el hijo que usted merecía. Diego, déjeme terminar. Quiero pedirle perdón.
No porque necesite algo de usted, sino porque me da vergüenza la persona que fui durante esos años. Eran las palabras que había esperado escuchar durante meses, pero curiosamente, ya no las necesitaba para sentirme completa. Te perdono, hijo. ¿En serio? ¿En serio? Y más importante, me perdono a mí misma por haber permitido que llegáramos a ese punto. Nos abrazamos ahí en la puerta de mi casa, y por primera vez en años, se sintió como el abrazo entre una madre y su hijo, no entre una víctima y su victimario. ¿Podemos intentar tener una relación normal? Me preguntó. ¿Qué es normal para ti? Que vengan a visitarla los domingos, que la invitemos a cenar de vez en cuando, que platiquemos de cosas que no sean dinero, que la queramos porque es nuestra familia, no por lo que puede darnos. Eso me gustaría mucho. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Diego y Brenda venían a visitarme cada 15 días. A veces me invitaban a comer, a veces me ayudaban con cosas de la casa, pero siempre como una familia normal, no como una obligación o una oportunidad de pedir dinero. Brenda incluso me enseñó a usar WhatsApp correctamente y a subir fotos a Facebook. Era irónico que la misma aplicación donde había descubierto su traición ahora fuera el medio por el que compartíamos momentos familiares genuinos. Mi cuenta de ahorros había crecido a 210,000 pesos. Con el dinero que antes mandaba a Diego, había podido comprar electrodomésticos nuevos, cambiar el colchón de mi cama por uno ortopédico que no me dolía la espalda, y hasta había empezado un pequeño fondo para un viaje a Europa que Elena y yo estábamos planificando para el año siguiente. Pero lo más importante no era el dinero, era la tranquilidad. Era despertar cada mañana sabiendo que mi día me pertenecía, que mis decisiones eran mías, que mi amor ya no tenía precio. Una tarde, mientras bordaba en mi sillón de terciopelo verde, me llegó un mensaje de Diego. Ma, gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces dice que no. Sonreí, guardé mi celular y seguí bordando. Afuera, las bugambilias de mi jardín florecían más hermosas que nunca. Y yo, a los 63 años, por fin había aprendido la lección más importante de mi vida, que amar a alguien no significa sacrificarse por ellos, sino ayudarlos a convertirse en la mejor versión de sí mismos, incluso cuando eso signifique que tengan que aprender a volar solos. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjale un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.